Había una vez un lado oculto y menos conocido de Abraham Lincoln que rara vez se menciona en los libros de historia convencionales. Este relato no trata sobre sus logros como presidente de los Estados Unidos ni sobre su papel en la abolición de la esclavitud, sino sobre un aspecto más oscuro y misterioso de su personalidad. En la pequeña ciudad de Springfield, donde Lincoln vivió antes de su presidencia, circulaban rumores sobre sus intensas noches de reflexión solitaria. Se decía que, en la penumbra de su dormitorio, Lincoln mantenía conversaciones con seres que no pertenecían a este mundo. Vecinos y conocidos afirmaban haber visto luces parpadeantes y sombras moviéndose tras las ventanas de su casa cuando él estaba completamente solo. Algunos decían que Lincoln tenía una especie de conexión con lo paranormal, una afinidad por lo inexplicable. Aunque era un hombre de lógica y razón, parecía que albergaba un rincón de su mente abierto a misterios que otros preferían ignorar. Lincoln, de acuerdo con estos relatos, solía recibir mensajes o visiones que guiaban ciertas de sus decisiones más trascendentales. Una de las historias más inquietantes, quizá, la más famosa de todas, es la que cuenta el sueño escalofriante que tuvo antes de su asesinato. Lincoln habría narrado dicho sueño a su esposa y a amigos cercanos, en el cual se veía a sí mismo vagando por los pasillos de la Casa Blanca. En el sueño, Lincoln llegaba a una habitación donde había un ataúd custodiado por guardias y rodeado de plañideras. Al preguntar quién había muerto, uno de los guardias respondió: el presidente. Este sueño ha alimentado el mito de que Lincoln poseía un sexto sentido. Aunque algunos de sus contemporáneos consideraron la posibilidad de que estas historias fueran simples coincidencias o fabricaciones morbosas, el hecho de que Lincoln haya muerto asesinado apenas días después del sueño le confiere una cualidad premonitoria inquietante. Más allá de estos sueños, existe el relato menos conocido de su fascinación por las ciencias ocultas y el espiritualismo, una moda que había atrapado a muchos en su época. Algunos historiadores sugieren que Lincoln participó en sesiones espiritistas. Estas sesiones habrían sido organizadas por Mary Todd Lincoln, su esposa, quien también estaba profundamente afectada por la pérdida de su hijo. Este lado de Lincoln, lleno de sombras y leyendas, nos muestra que incluso los hombres más recordados enfrentaban sus propios demonios. Quizás es este aspecto místico y a menudo inquietante lo que hace que la figura de Lincoln sea aún más compleja e intrigante, para recordarnos que la historia está llena de matices y secretos apenas revelados.